Acevedo Gallego les da la bienvenida a su sitio virtual. Soy Juan Felipe Gallego, uno de los socios nominales del bufete de abogados Acevedo Gallego Asesorías Jurídicas. Hoy les traemos un tema que esperamos sea de su interés, que es la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional. Se trata de la prestación que genera la muerte de un afiliado o un pensionado del Sistema General de Seguridad Social en pensiones. Obviamente son dos temas que van a confluir en el mismo, pero necesitamos básicamente los mismos requisitos. ¿Qué pasa cuando muere un pensionado? Cuando muere un pensionado tenemos que buscar cuál es el grupo de sus beneficiarios, es decir, no tenemos que buscar otros requisitos, sino solamente quiénes son las personas que van a quedar con su pensión, con la que él venía recibiendo, sea una pensión de vejez o de invalidez. ¿Cuál es el grupo de beneficiarios? El grupo de beneficiarios es la pareja, pueden ser parejas del mismo sexo, parejas heterosexuales. En este primer grupo también encontramos a los hijos, pudiendo también estos ser menores de edad. No vamos a necesitar ningún requisito en este grupo, entre los 18 y los 25 años, si estudian y si dependen económicamente del pensionado que falleció, o hijos inválidos de cualquier edad, siempre y cuando dependan económicamente del fallecido pensionado. Tenemos en segundo lugar los padres que dependan económicamente del pensionado, y en tercer lugar los hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado. Para la pensión de sobrevivientes tenemos un requisito adicional, pues la persona que fallece era un afiliado y no un pensionado. En este caso necesitaremos también acreditar una densidad de semanas, es decir, unas cotizaciones efectivas al sistema para que cubran el riesgo de la muerte y se pueda otorgar esta prestación económica a su grupo familiar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a lo largo de la historia han existido varias normas que han regido este tema, empezando con el decreto 758, que es como la norma que hoy más se aplica en tema de tránsito normativo, que exigía 300 semanas en cualquier época de la vida o 150 semanas en los 6 años anteriores de la muerte. Después del 1 de abril del 94 vino la ley 100 en su versión original, que nos trajo la regulación de que podían ser 26 semanas en el año inmediatamente anterior, siempre y cuando la persona no se encontrara afiliada al momento de la muerte, o 26 semanas en cualquier tiempo si el afiliado se encontraba vinculado al sistema para el momento de la muerte. Después vino la ley 797 en el año 2003 a hacer un cambio donde se exigió 50 semanas en los 3 años anteriores. Inicialmente existía un requisito de fidelidad. Esta fidelidad fue modificada, que era del 20% de los aportes que había tenido la persona entre sus 20 años y el momento del suceso que generó la muerte, pero esto fue declarado inexequible, es decir, esto no puede ser aplicado, ni siquiera después de las sentencias de la Corte Constitucional que sacaron del régimen normativo de la pensión de sobrevivientes la fidelidad al sistema. Entonces tenemos que para esta época solamente quedaban, es decir, después del año 2003, quedaban como requisitos 50 semanas en los 3 últimos años anteriores. Después de esta explicación quiero darles unos tips con los que ustedes puedan ilustrar o al menos saber qué hacer en cada momento. Por ejemplo, cuando me niegan una pensión por no acreditar dependencia económica, por no acreditar vínculos matrimoniales, por no acreditar convivencia, por no acreditar cualquiera de los requisitos que nos pide la norma, es simplemente saber cómo se acreditan. Por ejemplo, la convivencia, tenemos que tener en cuenta que la convivencia en ciertos casos puede ser en cualquier tiempo, es decir, cuando la norma nos habla de que necesitamos 5 años de convivencia, estos 5 años pueden variar en el tiempo, no tienen que ser siempre inmediatamente anteriores a la muerte. Lo mismo ocurre con la dependencia económica. La dependencia económica no tiene que ser absoluta, puede ser parcial siempre y cuando sea importante. Cualquier duda que tengan, cualquier negativa prestacional en materia de pensión de sobrevivientes o en materia de sustitución pensional, cualquier duda la podremos atender en Acevedo Gallego Asesorías Jurídicas. Muchas gracias.